Mi nombre es Yanis Agüera, estudiante de la Universidad Fermín Torres en Barquisimeto. Saludar a la profesora de la materia Comunicación y Discurso Político y a los compañeros del aula. Hoy en día, dentro de esta materia, nos mandan la actividad número 6 acerca de hacer un análisis crítico al discurso audiovisual, tema bastante importante para nosotros los futuros profesionales dentro de la ciencia política. Así que sabemos nosotros que un discurso es dado para inspirar, entretener, para introducir alguna persona o bien un determinado grupo. En este sentido sabemos que el más usado en el ámbito político es el persuasivo y fue uno de los discursos a la cual escogí, quise tocar ese tipo de discurso dentro de esta exposición, dentro de este análisis crítico que nos mandado a realizar nuestra profesora. Así que quiero definir algunos términos que son bastante importante tenerlo presente. Por ejemplo, audiovisual es un adjetivo que hace referencia conjuntamente al oído y a la vista. El contenido audiovisual, por lo tanto, emplea ambos sentidos. A la vez, por otro lado, el término también puede emplearse como sustantivo. El lenguaje audiovisual es toda aquella comunicación que transmitimos a través de los sentidos de la vista y del oído. Eso es bastante importante. El tema audiovisual es considerable un arte en la publicidad. Es tan importante hoy en día el lenguaje audiovisual que es considerado como un arte y nosotros tenemos que tenerlo presente. Así que el lenguaje audiovisual en los distintos modos artificiales de organizar la imagen y el sonido para que posea el sentido. Decimos que el lenguaje tiene dos elementos bastante importantes. Mixto porque logra vincular lo que es el sonido y el lenguaje y la vista, bastante importante. Y superior porque la suma de estos dos o más lenguajes genera un nuevo tipo de expresividad del emisor. En este sentido, es importante dentro de la investigación que hemos realizado hacer énfasis en tres características. Uno, lo que es el hecho que siempre tiene que existir la voluntad del emisor de estimular a la otra persona, al receptor. Una segunda característica bastante importante es la capacidad que tiene que generar imagen en el espectador muy parecida a la realidad. Es importante de que aquel actor, el emisor que tiene un medio de comunicación quiera transmitir un mensaje por los medios audiovisuales a un receptor, conectar todo su mensaje en cuanto al contenido, en cuanto a la realidad, que se parezca al receptor, a la cotidianidad y al día a día, a la actividad incluso que desarrolla. Y una tercera característica muy importante es la capacidad que tiene este lenguaje para articular dentro de cualquier lenguaje inventado por el hombre. Es tan importante que esa característica es fundamental. Así que dentro de la actividad se nos orientaba que escogiéramos algún tipo de discurso y dentro de los diferentes tipos de discursos, la cual son varios, sabemos que es el narrativo, el publicitario, el expositivo, el argumentativo y el persuasivo. En este caso yo hice énfasis en el persuasivo porque dentro de la atmósfera política, dentro de la política que hacemos hoy en día en Venezuela, es un lenguaje de bastante relevancia y toda persona política hoy en día, sin duda alguna, en cualquier escenario, pone en escena y en práctica el contenido, lo que significa este tipo de discurso persuasivo, ya que dentro de su objetivo más importante es persuadir o convencer a los oyentes de la validez del argumento del hablante. Por eso me llamó bastante la atención este tipo de discurso persuasivo y lo que hice conectar, relacionar en ese análisis crítico de un discurso audiovisual dentro de la política. Así que para finalizar mi intervención hago referencia a algunas referencias bibliográficas como es algunos libros de comunicación social, otro libro de comunicación social, la cual el autor es Manuel Antonio Carreño, un importante autor de la comunicación social y por eso me llamó mucho la atención. Y también algunas reflexiones sobre el discurso audiovisual. Bueno, para finalizar mi intervención, creo que es importante seguir profundizando en el análisis crítico del discurso audiovisual a través de los medios de comunicación. Sabemos el papel tan importante, el poder que tienen los medios de comunicación hoy en día en la política día a día
y sin duda alguna los medios a través de las cuales llegan a un pueblo y en general a una sociedad en todas partes y en cualquier rincón donde se encuentre. Así que me despido de ustedes, saludo y buenas noches. Muchas gracias.